En este vídeo voy a explicar la perspectiva cónica oblicua de la pieza 05, esta que estamos viendo aquí en alzado, planta y perfil. Primeramente vamos a poner la separación de la línea de tierra, esta línea de tierra y la línea de horizonte. Vamos a hacer una separación de 60 milímetros, 6 centímetros. El punto P, al ser una cónica oblicua, no lo vamos a poner en el centro, sino que lo vamos a poner en un lado. En este ejemplo lo voy a poner a 3,5 centímetros del borde derecho. A continuación coloco el punto de vista que se va a encontrar a 5 centímetros del punto P y trazamos esta línea inclinada para encontrar el punto de fuga F y esta otra para encontrar el punto de fuga F'. Para conseguirlo recomiendo poner el cartabón en esta posición. Trazamos la línea que va hacia F y moviendo el cartabón y dejando la regla fija podemos trazar la que va a F'. Es el momento de calcular los puntos métricos M y M'. Concentro en F y la medida FV hago este arco hasta que corte a la línea de horizonte en el punto M. Y concentro en F' y la medida F'V hago este otro arco hasta obtener el punto métrico M'. Es el momento de empezar a dibujar. Colocaremos un punto en la línea de tierra, elegimos el punto, normalmente se suele elegir en el medio, aunque podemos ponerlo un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. Si nos ponemos con el punto A muy a la derecha o muy a la izquierda, la figura nos va a salir muy deformada. Bien, desde ese punto A que hemos elegido en la línea de tierra, trazamos dos líneas, una hacia F y otra hacia F'. Es el momento de tomar medidas. El cuadrado de la base, este cuadrado va a medir 30 por 30. Entonces, como tenemos que colocar 30 milímetros en esta posición y eso no se puede hacer directamente, lo que hacemos es medir desde el punto A hacia la izquierda 30 y lo mandamos al M de la derecha. Esa línea verde nos va a servir para calcular este punto que estoy marcando con el puntero. Ese es el que nos va a hacer falta. En la parte de la derecha no podemos medir 30 directamente, volvemos a hacer el método. Medimos desde el punto A por la línea de tierra 30 milímetros y trazamos la línea hacia M'. Bien, pues el punto que nos va a interesar de la línea verde es precisamente este que estoy marcando con el puntero. Es el momento de hacer la base, la parte inferior de la pieza. Si yo desde ese punto que hemos dicho anteriormente trazo una línea a F' y desde este punto trazo una línea a F, me sale aquí un cuadrilátero que corresponde a la base de la pieza, al cuadrado, en esta ocasión, base de esta pieza que estamos viendo aquí. Recordad que líneas paralelas en cónica oblicua van a ir al mismo punto de fuga, F', y estas dos líneas que son paralelas en el espacio van a ir a F. Bien, vamos a levantar un cubo como si la pieza fuera un cubo y luego vamos a ir quitando los trozos que sobren. Creo que es una forma más rápida de construir esta figura. La altura 30 la tenemos que dar siempre en el punto que se encuentra en la línea de tierra. Desde el punto A mido 30 hacia arriba y trazo una línea que vaya a F'. Eso es porque esta línea es paralela a esta y paralela a esta en el espacio. Por lo tanto, tiene que ir al mismo punto de fuga. Y desde este punto trazo una vertical, ya que las líneas verticales en el espacio van a ser también verticales en la perspectiva cónica oblicua. De esta manera hemos situado el punto, la arista de 30 milímetros en este punto. No son 30 milímetros reales, si lo mides con la regla no va a medir 30 milímetros, pero sí es la reducción que nos hace la perspectiva cónica oblicua, que midiendo los 30 aquí los tenemos reducidos. Ahora hemos hecho la reducción en el lado izquierdo. Hemos trazado la línea hacia F
y hemos levantado en este punto una vertical que, como hemos dicho, es la reducción de los 30 milímetros en la posición de ese vértice. Y para obtener la base superior, pues hacemos lo que hemos hecho antes. Desde aquí trazamos una línea a F' y desde aquí trazamos una línea hacia F, ya que esta y esta son paralelas en el espacio, van a ir al mismo punto de fuga y así igualmente en la que va a F'. Empezamos a dibujar la figura, el perfil amarillo que estamos viendo aquí de la pieza. Para poder dibujar ese perfil amarillo tenemos que medir los 15 estos en esta línea, pero en esta línea la forma de medir los 15 es medirlo desde este punto hacia la izquierda y mandarlo a M. Ese punto corresponde con este punto. Si ahora queremos hacer esta altura y hacer esta horizontal, lo que tenemos que hacer es medir los 15, que como siempre se tienen que medir en el punto A, y para hacer una línea horizontal esta a esta, lo que hacemos es trazar esta línea desde aquí hacia F. Esta línea es paralela a la de abajo, pues va al mismo punto de fuga, F. ¿Y cuánto tiene que medir de larga esta línea? 15. Pues los 15 lo hemos conseguido aquí abajo. Si ahora levantamos una vertical, tenemos este punto que es este. Este está en la perspectiva. Esta la hemos mandado a F y esta la hemos levantado una vertical. Previamente le hemos calculado esta línea verde que va a M. Bien, cuando ya conocemos ese punto, simplemente nos toca unir con este punto y borrar lo que nos sobra del cubo, que sería esta línea que he quitado del dibujo. Para hacer la parte azul de la derecha hemos trabajado de una manera muy parecida. Para saber la medida 15 aquí, para poder dibujar esta distancia de 15, tengo que medirla aquí abajo. Para poderla medir desde el punto A lo llevo hacia la derecha, mando hacia M' y aquí este punto corresponde al punto que tendríamos aquí en medio. Subo una vertical y desde este punto, que es la altura 15 que hemos calculado anteriormente, trazo. Tenemos que trazar una paralela a esta línea, pero aquí las paralelas van al mismo punto de fuga. Entonces esta y esta tienen que ir al mismo punto de fuga. Por lo tanto, desde aquí tengo que mandar una línea a F'. Y este punto que ya es conocido, que es el que medía 15 en reducido, levantamos una vertical y este punto lo llevo aquí. Uno este punto con este y ya tengo la forma azul, que es esta en la cara de la derecha. Esa forma azul sería esta línea de aquí, mientras que la forma amarilla sería esta línea de aquí cuando la vemos desde arriba. Pues ahora ya no nos queda nada más que ir uniendo líneas para conformar el resto de la pieza. Si unimos este punto con este punto, nos da este triángulo de color verde que visto en planta sería este y que no se ve en la perspectiva nada más que con una línea o con una línea que están aquí. Esas dos líneas corresponderían al triángulo verde. El paso siguiente sería el plano este inclinado azul. Este plano inclinado azul tiene la circunstancia de que se ve en las tres vistas. Si miramos por aquí vamos a ver esta superficie. Si miramos por el lado donde está el amarillo vamos a ver esta superficie. Y si miramos desde arriba vamos a ver esta franja. Por último vemos el triángulo rojo de la planta, que sería en la parte que quedaría del cubo hexaedro que no hemos eliminado, porque toda esta esquina la hemos eliminado por las líneas que acabamos de ir haciendo. Pues la parte de atrás del cubo sería medio cubo, digamos, la superficie, la base superior del cubo sería la mitad del cubo rojo, que es esta de aquí. Y nada más que hemos tenido que hacer la unión de este punto con este, que ya lo teníamos hecho, y colorearlo.
Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en internet y teclea Dibuja Garlo.